Como siempre, es un enorme placer saludarles nuevamente para que ustedes nos acompañen en esta aventura más, donde usted conocerá mucho en Conociendo a. Sabemos de que usted ha tenido muchos planes, ha planificado muchas cosas y deseamos de todo corazón que sea de éxitos para usted. Vamos a iniciar en esta oportunidad nuevamente, donde conoceremos un poco de la historia de nuestro pueblo, leyendas, y para eso pues tenemos a un experto con nosotros el día de hoy, alguien que tiene un profesorado en Historia y Ciencias Sociales, una licenciatura, y quién mejor que él se pueda presentar. Bienvenido, profesor Julio, a este espacio. ¿Se podría presentar, por favor? Creo que sí, gracias, don Juanito, pues mucho gusto a todos, buenas noches, tardes o días, dependiendo el momento en que usted nos vea. Pues mi nombre es Julio Guch, sí tengo un profesorado en Historia y Ciencias Sociales y estoy estudiando la licenciatura, y pues estoy ejerciendo actualmente la docencia. Entonces es algo muy bonito porque uno puede transmitir los conocimientos directamente desde prácticamente las investigaciones que uno hace. Ajá. ¿Y qué es lo que trata la Historia y Ciencias Sociales, profe? ¿Nos podría explicar un poquitito sobre eso para que sepamos también qué es eso? Claro que sí. Fíjense que estas ciencias, porque son un conjunto de ciencias, no solo es historia, sino que está antropología, arqueología, incluso demografía y otras ciencias auxiliares, tratan de poder investigar fenómenos sociales, o sea, fenómenos colectivos, a través de estudios muy profundos acerca de cómo surgen, en el caso de la historia, por ejemplo, de cómo surgen este fenómeno y estos fenómenos y cómo se van desarrollando en el tiempo. Entonces, precisamente, la historia nos ayuda a conocer bastante acerca del pasado, pero así también nos ayuda a poder entender el presente actual, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos. Incluso es la ciencia del hombre a través del tiempo, decía un pensador. Entonces, a través de ahí, pues podemos notar algunas situaciones que vemos en colectividad. Sobre todo esto, pues es una ciencia que estudia directamente al ser humano. Ajá, entonces, algunos fenómenos, por ejemplo, ¿qué le digo? Explotación laboral, o también algunos fenómenos que se dieron a lo largo de la historia, por ejemplo, la conquista, la formación de los pueblos, que incluso son muy ricos acerca de toda esta historia, ¿va? Por ejemplo, Santiago Zacatepeques, cómo se fundó, cómo fue ese desarrollo y por qué se realizó la fundación, ¿verdad? Es algo así muy complejo. Y o sea que es bastante amplio lo de las ciencias sociales y la historia. Así es. Estudiando el comportamiento humano, ajá, ya sea colectivo o individual. Sí. Como decían por ahí, eso nos enseña de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, más o menos, proyectarnos, sí, proyectarnos, pues, así es, y entender pues la realidad en la que vivimos. Ajá. Sí, que eso es algo muy importante que todos sepamos, porque vamos a hablar temas muy, muy específicos acá que quiero que el profesor nos comparta, pero también queríamos saber qué es lo que estudia para que usted se dé cuenta de que quien nos está acompañando en esta oportunidad es alguien que se ha estado preparando durante mucho tiempo, porque no son años, o no son pocos años, sino son varios. ¿Cuántos años son, profesor, exactamente los que lleva metido en este rollo? Pues fíjese que desde muy pequeño, ya que, no sé, siempre me ha interesado mucho acerca de todo lo que pasa en el pueblo, y al no conocer, entonces me vi en la necesidad de investigar un poco. Bibliografía, un poco también de tradición oral, algunos monumentos que son muy interesantes, caso de Puente León, Fundación del Pueblo, los apellidos de Santiago, que también hay muchos muy antiguos. Entonces yo pienso que sí, pero ya sí sistemáticamente, tal vez unos 14 años, 15 años más o menos, de estar en este rollo, como decimos, sí, pues, ¿verdad? Y para poder también entender un poquito acerca de lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, porque mencionaba el Puente León, y ese es un puente que antes se conocía bastante, y para los que no sepan, acá en Santiago Zacatepeques tenemos un puente que tiene bastante tiempo de antigüedad, y está por el área de Chituc. Así es. Así se le llama a esa área que está entrando, si lo habláramos acá, entrando uno al pueblo, hacia mano izquierda, uno se mete por la cooperativa y ahora ya es una finca privada. Entonces está ahí, pero es un lugar bastante bonito que en otra oportunidad pues nos adentraremos más a esto, porque ahora queremos que usted vaya conociendo
parte de algunas leyendas orales que se tienen acá en Santiago Zacatepeques y que a mí me causa bastante curiosidad porque antes, como lo mencionabas, pues también tenemos bastantes experiencias de que nuestros papás nos contaban esas historias que poco a poco ya la juventud ya o no le interesa o nosotros los que sabemos parte de esas historias ya no las divulgamos también. Así Entonces quisiera que nos adentráramos un poquito en este. A mí me interesa un poquitito saber sobre los famosos charcat. Y yo sé que como investigador, historiador, tal vez nos podría definir primero qué es un charcat. Claro. Sí, fíjense que son leyendas. Normalmente dentro de las leyendas tienen mitos. Mito es tratar de explicar algo en personajes humanos, por así llamarlos. Y fíjense que en este caso los charcat o charcatí son muy famosos, sobre todo en Santiago Zacatepeques. Incluso la palabra es muy regional. Tengo el conocimiento que en Santiago Zacatepeques se conocen y también en Zumpango. Pero vamos al punto, ¿qué es un charcat? Ajá. Pues un charcat, fíjense que es como una persona que nace con una especie de poderes, que le permiten transformarse. Antes de seguir, quiero pedir una disculpa y también pedirle permiso, porque siempre que yo investigo este tipo de temas, normalmente las personas quienes me brindan información, me dicen que tenga mucho cuidado con ellos porque son muy abusivos, son muy traviesos. Entonces ellos siempre recomiendan pedirles permiso y hablarles con mucho respeto porque puede incluso que ellos tengan algún tipo de acto tal vez hasta un poquito maligno, ¿va? Entonces, perdón. Eso nos estamos refiriendo a los charcat. Ajá, así es. O sea, nuestra conversación acá debemos de pedirle permiso a ellos para que no se sientan ofendidos. Así es. Incluso pedirles disculpas si en algún momento la característica que en algún momento encierra todo esto no es la correcta, porque al no ser tan conocidos y al no tener un estudio profundo sobre ellos, únicamente podemos centrarnos en lo que la gente cuenta, que es la oralidad. Entonces eso es muy importante, así que con todo el permiso de ellos y con todas las disculpas que ellos merecen, vamos a hablar acerca de los charcat. Ahora sí, es un charcat. Pues fíjense que charcat en sí, la palabra no tiene como que una traducción literal. Eso iba a preguntar. No tiene una traducción literal, más que una especie de definición que podemos dar. Podríamos decir que un charcat es una persona. Anteriormente se decía mucho que era únicamente mujer, que tiende a nacer con ciertos poderes de transformación. Y es aquí donde vemos tres características, ¿va? Muchas personas dicen de que nacen con unos poderes que pueden transformarse y normalmente esas transformaciones son gatos. Entonces, aquí en el pueblo, pues la mayoría tenemos casitas de lámina, con techo de lámina, y a veces se oyen, por ejemplo, en las noches, ¡bah!, pasan los gatos. Y normalmente también hacen unos sonidos muy fuertes, inclusive como un chillido de bebé. Ajá. Entonces, rápidamente las personas mayores dicen, es un charcat. O sea, ya lo relacionan con eso. Sí, está muy metido en el imaginario colectivo de las personas de Santiago Zacatepeques. Sí, vamos a ir dando. Otras personas dicen también de que, aparte de nacer, tienen también una especie como de... pueden convertirse. O sea, durante el tiempo en que ellos crecen, pueden convertirse en ellos. Para eso tienen que ser muy malos y tienen que ser muy abusivos. Y hay ciertos rituales que deben de cumplir, por ejemplo. Uno de los rituales, primero, es dejar de creer en Dios. O sea, no se puede creer en el Dios cristiano. Y segundo, tienen que pasar una prueba. Y la prueba, fíjense que es bien interesante porque anteriormente, donde conocemos como el hotel colonial en la entrada de Santiago, había un aguacate. Incluso la misma parada se llamaba el aguacate. O sea, uno venía a San Lucas en el aguacate, por favor, y lo dejaban ahí. Y había otro aguacate también aquí arriba, donde Doña Chila. Había un aguacatón así bien grande, donde también decían que aparecía un señor, una sombra de un señor. Y había otro aguacate, si no estoy mal, porque no me confirmaron ese dato, pero aquí en el centro de salud, en esa vueltecita, ya colindando con el museo. Yo creo que sí. Había un aguacate grandote. Yo recuerdo que sí había uno. Y el otro palo que es bien importante es el palo que está en la entrada del cementerio. Pero ¿qué relación tenían? Las personas quienes tenían o querían convertirse en ese tipo de personajes en charcat, tenían que subirse hasta el aguacate y pararse en una hoja. Si ellos se podían parar en una hoja,
Entonces había, me imagino que cierto tiempo, y si ellos lograban mantenerse en la hoja, entonces ya cuando caían convertidos en gatos. O sea, ellos se subían al árbol, Ajá, luego a la rama, ajá, y posteriormente a la hoja. a una hoja. Ajá, y ahí tenían que pararse. Me imagino que por cierto tiempo, porque ya decían que cuando ellos ya caían nuevamente, ya caían convertidos Ya- en ya se charcat, convertía. ya convertido en un gato. Ese era la prueba final Ujú. para poder transformarse Así en es. charcat. Y fíjese que muchas personas lo vieron. Incluso muchos comentan, o sea, vamos a entrevistar a personas que viven por donde Doña Chila o donde el hotel o donde aquí en el cementerio, ellos dicen que sí, nosotros los vimos, incluso habían personas paradas sobre el árbol. Entonces dicen, es que ellos son los charcat. Sí, eso comentaban antes, precisamente, o principalmente en el del cementerio. Ujú. Se escuchaban historias, yo no recuerdo mal si mi difunta hermana o mi difunto papá, ellos comentaban sobre eso, de que se reunían ahí y luego, o sea, normalmente por las noches, Sí, ¿verdad? es por la noche, las sí, es por la cuando, noche. cuando se reunían ahí y la gente no se acercaba porque de que empezaban a hacer bullas y Ujú. todo eso. Pero también, profesor, usted me mencionaba sobre que ellos nacen con eso. Ajá. Pero también yo escuché de que quienes estudiaban Ajá, para eso. exacto. Eso será. Eso era la tercera que iba, ¿va? O sea, unos ya me nacen. adelanté. Ya se adelantó. Ajá. Unos nacen, otros se preparan, pero también, según cuenta, y eso pues fue un testimonio de una persona que me decía, es que fíjese que también hay un libro que ellos leían y que ellos tenían esa capacidad de poder convertirse. Entonces ella decía, así es que nosotros conocimos al Señor que lo tenía, pero el Señor se convirtió, o sea, fue, no sé si evangélico o católico, y se dio cuenta que era brujería. Entonces lo enterró y hasta el momento no se sabe dónde quedó. Entonces de esas tres formas. Ahora, no cualquiera también podía hacer, porque hay cierta fecha específica por ahí que tenía que nacer para poder crear ese vínculo con el más allá. Incluso esto es muy relacionado con el nahualismo mexicano. En México, por ejemplo, los nahuales son muy famosos, en donde ellos cuidan cierta región, cierto lugar, pero muchas veces son personas que tienden a convertirse en algún tipo de fantasmas. Y aquí en Santiago, principalmente, como le digo con ese término del charcat o charcatí, que ya son muchos, van a aparecer como gatos. ¿Sí? O sea que no, si mencionamos a Charcat, no es eso de que sea una historia o un mito No, nacional, sino no. es regional. Es regional. Es regional. Es regional. En el caso de la palabra, sí, porque, por ejemplo, ahorita si nos ve alguien de Escuintla, me va a decir, pero aquí los conocemos con este nombre. Sí, pues. O en Guatemala me va a decir, aquí los conocemos con este nombre. Y sí, definitivamente es así, o sea, pero aquí específicamente, y ya le digo, el único lugar que también yo he relacionado esa palabra es en Zumpango, el charcat. Entonces dicen, ay, es que hay charcatí en el techo, ¿sí? pues. Y le cuento una anécdota que a mí me pasó, o sea, y porque yo también empecé como que a relacionar eso. Resulta que nosotros pues en algún momento cuidamos una tienda porque estaba en construcción, entonces habían botado una pared y nosotros nos tocó quedarnos a dormir ahí para que no se metiera la gente. Pero a la par había una señora muy anciana. Y los gatos empezaron a hacer ruido, a hacer bulla, pero gritaban como bebé. Y la señora sale y en cachiquel le dice que se vayan, que son charcati, que en el nombre de Dios que se vayan, y les tira agua. Pero yo creo que era agua bendita y le puedo confirmar eso porque nos cayó a nosotros. Porque la señora, con el afán de ahuyentar a los gatos, tiró el agua, ¿va? Pero nosotros estábamos durmiendo ahí. Entonces ahí me di cuenta que las personas sí tienen una creencia muy profunda de Sobre los los charcat. charcat. Ajá. Y sobre todo le tienen mucho miedo porque hacen mucho daño. ¿Sí? Profe, y ahorita que nos mencionabas sobre los nahuales, o sea que alguien que quiera ser charcat debe de nacer en una sí. fecha específica Sí. para poder ser un charcat. Ujú. O sea, si no, o sea, yo ejemplo, ¿verdad? Yo quisiera ser un charcat y todo, pero no nací en cierta fecha, no podría. No podría. Sí, eso también es algo muy, muy interesante, porque ya platicando con los Akij, ellos dicen de que las personas tienden a hacer algo dependiendo la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces ellos van relacionando también ese mundo del calendario para poder ubicar, ¿sí? Por ejemplo, a mí
No sé, para darle un ejemplo, ¿va? Ellos dicen que yo soy muy hablador porque nací en bajo cierto nahual, ¿va? El nahual del perico. O un loro. Un loro. Entonces, no cualquiera puede... Sí, porque, o sea, cada nahual es un animal, ¿verdad? Sí, es un animal. Eso va más o menos relacionado como el año chino, creo Así que es, también así ellos es. tienen un Sí, animal en cada sí, fecha. ajá. O sea, pero a nosotros es distinto, es un Sí, nahual. sí, es que en México también ven esto como una transformación. O sea, estamos hablando del calendario aquí en Guatemala, pero ya en México, en otras regiones, lo ven como una especie de guardián. Ellos rápido dicen el nahual. Por ejemplo, a veces hay una sombra en forma de serpiente. Entonces dicen, es que es el nahual. Entonces es una especie de protector también, porque recordemos de que como las leyendas también tienen un sentido didáctico, entonces muchas veces las leyendas tienden a proteger algo, ¿sí? Por ejemplo, en las leyendas clásicas, la Llorona normalmente se mantiene en las pilas. ¿Pero por qué? Porque hay agua. Y si lo vemos desde ese punto de vista, sin agua no vivimos, sin agua no se riega la siembra. Entonces prácticamente lo que hace es mantener o una especie de protección. O hablemos, por ejemplo, de la ciguanaba. Sí, sí. ¿A quiénes son los que arrastra? A los borrachos. O sea, ¿quiénes sigue o quiénes llama normalmente? A las personas que van bajo efectos de licor. Entonces, como que los llama porque sabe de que en algún momento puede que cree algún problema dentro de su casa al momento de llegar borracho, pues, llegar bolo. Y normalmente los tira a los barrancos. Y recordemos que en los barrancos comúnmente hay muchos árboles y también bajo hay corrientes de agua. Entonces, en este caso, el Arcat incluso cumple una función bien importante aquí en Santiago, que es el de no salir de noche, por ejemplo, ¿va? Porque se puede topar con alguien o no molestar a una persona, porque uno nunca sabe qué tipo de persona está molestando, pues, sí. O sea, tal vez no tiene poderes mágicos, pero sí tiene intenciones no muy buenas a la persona que molesta. O sea que podríamos decir que un charcat es alguien que nos protege para que nosotros no salgamos por las noches a arriesgarnos sin un porqué. Va, por ahí va la cosa, porque así como le digo, tiene un sentido didáctico. Ahora, por ejemplo, en los testimonios de las personas, y aquí entramos así a narrar. Eso es lo que quisiera que si nos pudiera contar alguna experiencia que haya tenido, o algo que le hayan contado, ¿verdad? Porque creo que la mayoría de las personas que tuvieron esa experiencia son bastante grandes, ¿no? Sí. Bueno, empezamos. Tengo documentación de muchas personas, pero una específicamente, si quiero empezar en la documentación más antigua, les hablo más o menos a principios del siglo XX, ¿sí? Estoy hablando de 1930 más o menos. Resulta de que por aquí, por donde pagaban la luz, voy a referirme a lugares así, a puntos de referencia, ya que me imagino que la mayoría son aquí de Santiago. Entonces, ahí donde se pagaba la luz anteriormente, ahí había como una especie de lugar de descanso. Santiago Zacatepeques, un arqueólogo de aquí de Santiago, Alex Posadas, investigó y describió que por lo menos aquí en Santiago Zacatepeques era un paso muy importante. Incluso el diccionario de geografía guatemalteco lo menciona como calle real. Entonces muchas personas venían, por ejemplo, de toda la parte del occidente y pasaba por Santiago. Y habían 3 lugares de descanso, ¿va? Estaba el río, el Chinimayá, o sea, el río que está entre Santa María y Santiago, que es el Chinimayá. Estaba el mercado, que era un espacio bien amplio, y estaba donde pagaban la luz, que también era un espacio muy amplio. Entonces pasaban las personas y antes de llegar al Guarda, que era allá en Guatemala, por esta vía de Misco, por el camino antiguo de Misco, se quedaba a dormir aquí en Santiago. Entonces, muchas personas se quedaron aquí en Santiago porque consiguieron esposas. Entonces, por ejemplo, mi apellido, Baguch, de Tecpan, desde ese tiempo, pues se quedó acá. Pero lo interesante es de que un señor que también venía de Tecpan se quedó aquí, en Santiago. Y ahí por donde pagaban la luz, hizo su casa. Pero el señor trabajaba por las noches y creo que viajaba a la ciudad capital. Y tenía un niño recién nacido. Entonces, por las noches llegaba un gato a molestarlos. O sea, el caso de molestar es hacer ruido, hacer bulla. Y empezaba a llorar como bebé. Entonces, lo que quería el gato era como debilitar al bebé para que muriera. Entonces, todas las noches llegaba constantemente a molestar. Entonces, la señora ya cansada, o sea, la esposa de este señor que le digo que se había quedado a vivir aquí en Santiago, ya muy cansada y desvelada porque no podía hacer nada ya en el día por el sueño y el bebé se empezaba a enfermar. Recordemos que en ese entonces pues no era muy común y no era muy ir a un centro de salud o un doctor, ¿va? Entonces,
dice que el señor se iba y la señora pues, desvelada todos los días y ya casi enferma. Entonces, lo que le dice un vecino es, mira, fíjate que a vos lo que te está molestando es un charcat, como que algo malo te quiere hacer. Dice que el señor lo pensó, ¿va? Pero le preguntó a su esposa y le dijo, si es que el gato viene y llora. Y a veces se tira en las cosas, bota las ollas y las dejamos afuera, no nos deja dormir. Entonces el señor dice que hizo como que se iba, pero dice que fue al monte y fue a cortar un palo de esos largos y le empezó a hacer punta. Dice que en la noche se quedó debajo de una mesita de algo que tenían ahí, se quedó esperando a ver si era cierto o no. Y tipo 10 en ese entonces se usaba candil, todavía no había luz eléctrica, candil o únicamente el fuego. Dice que cuando apagaron el candil, el gato miau, empezó a llorar como bebé. Pero dice que era un gato muy fuerte. Incluso comentaban de que en ese entonces los techos eran de paja. Entonces se veía como el gato iba pasando en el techo. Pesaba mucho. Dice que el señor cuando lo vio con la estaca que tenía, dice que calculó y ¡pum! Le puya. Y en lugar de hacer miau hizo ¡ay! Dijo y ¡pum! Cayó. Pero se oyó bien fuerte. Entonces dijo, hoy sí agarraste condenado y salió. Y cuando se da cuenta dice que había un rastro de gotas de sangre. O sea, lo que era un gato, cuando le gritó como humano al momento de pullarlo. Entonces él rápidamente baja y, o sea, sale de la casa y se da cuenta de que sí, algo cayó pero ya no estaba, porque había un rastro de sangre. Entonces va a llamar a su vecino y dice, mira, lastimé al condenado animal. Y dice, vamos a correrlo. Y se van con el machete los dos. Y resulta de que el rastro de sangre, iba por acá, por donde actualmente está la iglesia, perdón, se me olvidó, pero por toda esta parte donde vive Señor Esperanza, creo que por todo ese lugar, por el callejón del recuerdo, sí, creo que es. En ese entonces ese era el camino principal, no el que actualmente vemos que conduce para donde está la iglesia La Luz, sino que era ese redondel. Sí. Entonces pasaba por donde está actualmente el museo y se iba para abajo, donde actualmente, bueno, en ese entonces, lo que era el caracol, exacto. Dice que ellos llegaron hasta el río y estaba la gota de sangre, dice que llegaba a dirección para San Bartolo. Entonces ellos suponían de que el charcat que los estaba molestando era de San Bartolo. Entonces, ahí fue donde ellos entendieron, pues, de que sí había sido un charcat. Y que probablemente lo habían matado. Ya nunca llegó, por cierto. Pero sí, esa fue una de las primeras experiencias que contaba, ¿va? Porque de plano, de ahí para atrás habían muchas más. Sí, pues, pero eran muy pocas las que se conocían. Y eso es lo que queremos con este espacio, de que usted, pues, vaya conociendo parte de las leyendas o mitos, podríamos decirle, sí, también para que usted no vaya perdiendo esto si usted recién es papá o joven todavía, pues que le vaya contando, que le vaya enseñando esto a sus hijos o a sus nietos para que no se pierda, porque es bastante bonito saber de todo esto y que podamos entender parte de lo que vivieron nuestros abuelos y algo más reciente, o sea, estamos hablando de tiempos en la actualidad. Sí. Todavía escuchamos eso porque yo, por cierto, yo personalmente casi ya no he escuchado mencionar los charcat, pero usted que se encarga de estudiar o que nos hace el favor de investigar todo eso, ¿algo más reciente? Sí, fíjese que actualmente, antes de la pandemia, pues tuve un proceso de investigación sobre todo de preguntas, ¿va? Pero interesante también porque fíjese que muchas personas relatan de que los gatos tenían un comportamiento extraño. Por ejemplo, había un señor que dice que tenía su novia, más o menos ahí por donde actualmente venden chucos, en la primera esquina le conocemos nosotros los del Caballito. Esa es la esquina que está aquí por donde podría ubicarlos. ¿Es la ferretería que está ahí? Sí, la ferretería, exacto, sí, la ferretería de el Ferroagro, conocido el Ferroagro. Y en ese entonces pues no había asfalto, únicamente era calle de polvo. Entonces de que a él lo entraban a la casa cuando iba a platicar con su novia. Pero es de que un día lo entraron, ¿va? Y él, no sé, curioso. De plano que la puerta me imagino que era de lámina, no sé cómo era, tal vez era hasta de tabla. Y él en un espacito dice que se quedó viendo. Pero dice que de repente él vio como un gato llegó y se paró en dos patas así. Y de repente llegó el otro gato y se paró igual en dos patas así.
Y se paró el otro igual y se paró en dos patas así. Dice que llegaron como 10 gatos parados en dos patas y así. Entonces, dice que él dijo como que los gatos están extraños. Y están amaestrados. Y en ese entonces, pues de plano era muy extraño. Le estoy hablando entre los años 70 y 80. Vamos a ver, un poquito más atrás, porque el señor ya estaba grandecito. ¿Qué le digo? Años 50 más o menos me atrevería a decir. Entonces, cuando él vio, como que empezaron a caminar rodeando algo y gritando como bebés, maullando como bebés. Entonces él dijo como que hay algo extraño aquí. Entonces él hizo ruido con la puerta y ¡ya! Los gatos se fueron. Entonces él decía que era muy extraño, o sea, ese comportamiento, ¿no? Entonces él decía, era un charcat. Y también era muy famoso que los gatos buscaran las cruces, sobre todo en la cruz que estaba en el cementerio, en la entrada a donde actualmente está la pila del cementerio. Todos conocemos la pila del cementerio, ahí había una cruz. Entonces todos decían de que ahí se reunían los gatos y no todos iban después de las 10 de la noche porque les daba miedo. Porque dice que los gatos llegaban y a veces se subían en la cruz y empezaban a maullar como nenes. Y a veces dice que rodeaban la cruz y empezaban a dar vuelta a todos. Entonces era un comportamiento muy extraño. Entonces si alguien llegaba y los asustaba, normalmente como que el gato lo perseguía. Y era ahí donde empezaban como que a cobrar una especie de venganza, ¿va? Y empezaban a maullar todas las noches sobre su casa. Sobre la casa. Sobre la casa. O sea que la forma de dañarlo a uno de los charcat era desesperarlo a uno. Hostigarlo. Sí, no dejarlo dormir y todo, porque sabemos de que el dormir y el descansar es una parte fundamental de cada uno de nosotros. Pero, y ahí hay un pero, ¿va? Fíjese que también hay otros datos que las personas nos han dado, en donde también las personas que son charcat eran malas. Por ejemplo, no les puedo decir el nombre porque yo sé que hay mucha familia que mejor me puede ir a regañar, ¿va? Por algún dato que no dé. Pero, por ejemplo, más o menos entre los años 40 y 50 había un señor que era muy malo y que dice de que él se iba a los terrenos y básicamente o prácticamente robaba. Y ya la gente estaba muy enojada, pero nadie le hacía nada porque le tenían miedo. Y el señor era muy malo. Hasta que un día llegó al colmo y lo encerraron en una carceleta que había aquí en la municipalidad. Me acuerdo que estaba la municipalidad, estaba la carceleta y creo que había una oficina de correos, si no estoy muy mal, una municipalidad ya muy antigua. Entonces lo encerraron. Eso se encontraba, para los que nos van a estar viendo, se encontraba actualmente donde está un centro comercial. Así es. Donde está el centro comercial y en la parte donde está el polideportivo, ahí era el área donde estaba correos y telégrafos. Y detrás de esto, donde está el centro comercial y ahora está una entidad bancaria, pues ahí estaba la municipalidad y casi a la par de correos estaba la carceleta que mencionaba el profesor. Entonces, esa era la parte para que ustedes, para que se ubiquen. Sí, para que se ubiquen más o menos ahí. Y para los que no, pues estamos dándole una idea más o menos de cómo era antes lo que nos está contando el profesor. Y entonces pues lo agarran, dicen que él estaba borracho, donde la difunta Chaya Cullera, que también era muy famosa, entonces lo agarraron y lo metieron a la carceleta. Pero como quienes lo estaban cuidando eran sus amigos, estaba jugando naipes, y de repente lo vieron en otra parte del pueblo. Entonces los pobladores dijeron, pero si acaban de agarrarlo, ¿por qué ya lo soltaron? Entonces llegaron y dijeron, pero ¿por qué ya lo soltaron? ¿A quién? Pero si él está aquí jugando naipes con nosotros. Entonces dice que lo agarraron y prácticamente lo lincharon. Incluso un anciano me comentaba, ese era un dato muy interesante, que dice que el señor le pegaron tanto que se fue casi gateando por toda esta parte donde está el campo, hacia donde está el campo. En ese entonces el campo era una colina donde sembraban milpa. Y dice que ya muy golpeado el señor, va y se va a ese lugar. Dice que ya no lo golpeen, pero ya estaba muy golpeado y la gente ya estaba muy enardecida, me imagino. Pero nadie también se animaba a darle el último toque. Entonces creo que un señor que vivía aquí, pero era de Zacapa, dijo, denme un hacha y yo le voy a dar. Dice que le dieron un hacha y con la parte del cabo, o sea, de atrás de la hacha, o sea, no el filo, dice que le dio y ahí murió. Lo más duro fue sacarlo de ahí, meterlo al ataúd y tener que llevarlo a la Antigua. Porque, y le digo, este señor fue parte de las personas que lo llevaron a la Antigua. Como en ese entonces, pues de plano tuvo carreta y carruajes, lo llevaron. Y él decía que más o menos por San Mateo, porque agarraron ahí por San Bartolo para llegar más rápido, para dar parte de que lo habían matado. Dice que de repente se zafa y se cae.
Y cabal, dice que se abre la mitad del ataúd y el señor sentado con una sonrisa como de que no me hicieron nada, muerto. Dice que todavía lo lograron medio agarrar, lo metieron a la caja, le metieron un par de clavos, medio se lo llevaron a Antigua y solo vinieron y lo sepultaron. Incluso a un dato también que otra persona me dio, decía de que en el cementerio había una tumba sin placa, sin identificación, porque ahí estaba el famoso señor al que todos le tenían miedo. ¿Sí? Y ya le digo, ese nombre, pues, lástima que no, sí, no puedo mencionarlo. Sí, porque no, también ahorita que mencionabas sobre que estaban, prácticamente lo lincharon, ¿verdad? También yo había escuchado una historia que mi difunto papá nos contaba sobre el Abajo Carne. Ah, sí, lo mencionó. Sí. Abajo Carne. Sí, Abajo Carne, que nos contaban, vamos a tomar un poco el papel de profesor y después nos corrige, por favor, profesor. El papá nos contaba sobre de que antes había una persona de que también se transformaba, solo que dice que cuando a la hora de quitarse la carne, de que se queda parada la señora, y decía abajo carne, y toda la piel quedaba tirada ahí, el bulto de carne, y solo salía el esqueleto. Y dice que el esposo, como dicen, tal y como me lo contaron, te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Entonces, el esposo dice que le decían de que la señora la miraban en otros lados y todo. ¿Esqueleto? Sí, el esqueleto. Ajá. Y entonces el esposo es que le dijeron, mira, siempre que la noche ni se daba cuenta, porque la señora le daba algo de tomar. Pero entonces cuando él le dijeron eso, no tomó la cena que le daban, imagino que no se tomó y se hizo el dormido. La señora empezó a moverlo y el señor ahí acostado, y la señora empezó, según ella, que estaba durmiendo, y la señora empezó abajo carne, y se quedó la carne de la señora era todo el pelo, y se fue el esqueleto. Y como al señor le habían dicho, es de que calentara una olla de agua y metiera ahí el pellejo de la señora, toda la carne. Sí. Y eso fue lo que hizo. Y luego cuando la señora regresó, arriba carne, dice que la carne nada más le llegaba aquí a las rodillas y se caía atrás. Y cuando empezó a decir, ¿qué me hiciste? Dice que le decía al esposo, ¿qué me hiciste? Entonces es cierto lo que me contaron. Y en fin, tanto que la señora dicen que, o sea, según mi papá nos decía, que hubo mucha gente que sí, o sea, que corroboró esa leyenda oral, ese mito, que decían de que a la señora la trajeron y la amarraron ahí frente a donde mencionamos de la municipalidad, la pusieron ahí, la quemaron y la señora pegaba gritos. O sea, no la señora, sino el esqueleto gritaba, dice, pero no sé si la había escuchado. Sí, incluso, bueno, yo tuve unos folletitos que escribí, ¿no? Porque quería que mis alumnos leyeran y al final sí funcionó bastante bien y precisamente yo escribí acerca de eso, una parte de la literatura. Pero sí, es una leyenda recurrente porque en muchas comunidades se escucha. Por ejemplo, usted decía de que había calentado agua. En otras comunidades, por ejemplo, le echaban sal. Entonces en otras comunidades le echaban sal, entonces cuando llegaba ya no. En otras comunidades, por ejemplo, también le daba de tomar a su esposo para que no se levantara. En otras comunidades decían que le ponía una ramita de chipilín bajo su cabecera, ¿va? Entonces el chipilín dice que da mucho sueño y no se despertaba, pero sí, en Santiago sí está muy presente. Bueno, estaba pues porque como usted dice, lastimosamente también un poquito la tecnología ha ido como que evitando a que este tipo de historias se cuenten. O sea, yo me acuerdo, sentado en mi casa, oyendo a mi abuelo en el fuego, o sea, nosotros teníamos el fuego en el suelo y ahí sí que lo que pudiera hacer uno, pues sillitas o bloc, pues ahí se ponía a comer. O tronquitos. O tronquitos, que era lo más famoso, ¿va? Y ahí estaba mi abuelo contándonos. Pero hoy en día pues se ha perdido mucho esa oralidad sobre todo. Ajá. Eso es lo que nosotros tratamos con estos temas que estamos viendo y escuchando, porque aprovechar un poco la tecnología para que usted vaya conociendo también, porque lastimosamente ahora vemos a niños, niños bebés, con una habilidad para manejar los teléfonos que uno se queda asombrado y lastimosamente eso hace que se pierda todo esto que estamos hablando ahorita, ¿verdad, profesor? Sí, es cierto, sí. Pero
Pues, ¿qué nos queda? Ustedes nos van indicando también el tiempo, si quieren, porque hay mucho. Pues ahí estamos, sí, no, podríamos platicar un poquitito más sobre Claro. eso, porque como interrumpimos esto sobre los charcat, porque se nos viene a la mente otras cositas, ¿verdad? Sí, es Y cierto. Ya para Es cierto. finalizar, profesor, yo escuchaba también que allá por el caballito hubo una historia de una señora que se Sí, le es robaban cierto. Los trastos. los trastes y luego aparecieron en otro lado. Sí. ¿Nos podría contar un poco Claro. sobre eso, por favor? Fíjese de que también ahí es donde entra otra variante y también yo relaciono un poquito con los charcas, ¿va? Sí, perdón, profe. Es que al principio nos decía de que Ajá. habían dos variantes, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Nos va a hablar sobre eso? No, es que le iba a mencionar otra cuestión, porque normalmente solo se convierten en gatos, o sea, la gente dice que se convierten en gatos, pero también tienen otras habilidades, y en este caso, por ejemplo, en perros. Porque en esa historia que alguien pues me relató, decía de que cabalmente ahí por el Caballito, pues por esa región, había una señora que tenía una tortillería, pero resulta de que sus trastos se iban desapareciendo, ¿no? Y ella escuchó el sonido de la puerta y ella dijo de plano que voy a encontrar al ladrón, ¿va? Y cuando ella entra, dos perros salieron, o sea, en la boca llevaban utensilios. No estoy muy seguro si eran cucharones, ollas o sartenes, pero llevaban algo en la boca. Entonces la señora ya enojada pues, se va detrás de ellos a tratar de agarrarlos, ¿va? Pero, o sea, hay que pensar, ¿va? Sí, o sea, sí. ¿quién en su sano juicio? Y por eso le digo, ¿quién en su sano juicio se va corriendo detrás de dos perros que van despacio, pero que llevan algo en la boca? Lo que pasa, tal vez yo pienso de que el mismo enojo de la señora de que se le hayan perdido sus cosas, pienso que por eso quería rematar con los... Yo imagino Sí, que pues. no era tanto por las cosas que llevaban los animales, sino por el hecho de que era muy recurrente el que se estuvieran robando las cosas. Pienso, ¿verdad? Pues sí, porque también podría ser una especie como de trance. Eso es otra O sea, cosa yo también. relaciono el trance, pues, o sea, alguien que ya va bajo el dominio de esos dos seres Sí, pues, extraños, sí, ¿no? porque si no son normales, o sea, un perro normalmente lo que hace al ver una persona o se espanta o le ladra a uno y Ajá. suelta lo que tiene. Exacto. Pero ellos no. Pero ellos no, iban delante de ella y casualmente en la carretera pues no pasó ningún carro. Entonces se fueron a un lugar bien oscuro que actualmente ya no existe porque ya construyeron. Y también pues la señora creo que se metió para ese lugar. Pero cuando se dio cuenta ya estaba en oscuro. O sea, ya era muy peligroso y los perros pues, se voltearon así como que ahora sí va. Entonces ella ya asustada sale. Pero sí es muy... O sea, ya fue se muy la habían extraño, llevado ya se la bastante habían tiempo. llevado, ya se la habían llevado. Sí, entonces pues le decía, no solo existen esos gatos, sino que también existen algún tipo O sea de que esos perros se podría decir que transformaciones. son Eran charcat. Sí, yo trato de relacionarlo porque de plano que alguien que vea o nos esté viendo y no, pero son solo gatos, sí, pero también podría quedar esa posibilidad de que se puedan de que transformar sean en algo charcas más. también Ajá. perros. Sí. No, y lo más reciente, fíjese, don Juanito, cabal antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de platicar con una señora. ¿Qué pandemia le estoy hablando? ¿Qué? Del 2000, ¿qué? 19, creo, pues el 2019, cabal en noviembre. Platiqué con una señora, ya también una anciana, a quien muy amablemente me entró a la casita, un rato muy bonito. Pero ella se refirió a los charcat. Esta señora vive más o menos por la región de la entrada del cementerio. O sea, desde la pila hasta la entrada del cementerio. Hagamos cuenta de que por ahí vive la doña, ¿va? Sí. Pero ella aseguraba de que un charcat llegaba con ellos a molestarlos. Y la señora decía, porque la casa de ella tiene una pila todavía en el centro. Antes era muy común ver una pila en el centro. Y entonces estaba la pila en el centro y la señora decía, sí, es que el charcat siempre viene a molestarnos y pasa por aquí. Entonces la nieta, que era pequeña todavía, unos 8 años más o menos en ese momento, ella decía, sí, mamá, si te acordás aquel día lo vimos, decía. Y la señora, sí, fíjese. Y me relató que estaban oyendo a los gatos que estaban vaya a hacer bulla en la lámina. Entonces ella ya muy enojada salió, no sé, creo que con una escoba o algo por el estilo, a regañar a los gatos. Y resulta de que cuando ella sale, un gato salta sobre ella así y cae detrás de la pila, da un vueltegato, pues esos vueltegatos, ¿no? Da un vueltegato y cuando se para es una mujer. Entonces dice que la señora lo mira y también la muchachita, pues decía, es que lo vimos. O sea Y- que eso
O sea, reciente. Reciente, pues le decía 2019. Sí, Ajá. pues. Y decía sí. Entonces cuando yo la empecé a maltratar, dio otra vez su vuelta de gato y se fue ya como gato. Entonces, pues le digo, esa leyenda o ese mito todavía no está extinto, es más, está presente, ¿sí? Está muy presente. Incluso pregunta a alguien a los ancianos y dice rápidamente que es un charcat, ¿sí? Y mejor no los molesten, ¿no? Porque es que son malos y por eso es que iniciaba yo antes de hablar con una disculpa, un permiso y una reverencia, pues, para que ellos sepan de que lo único que hacemos nosotros es tratar de relatar, ¿va? Sí, no tratar de molestar. Eso es ese es el fin de esto, ¿verdad? De que únicamente es informativo, es, ¿cómo podríamos llamarle? Algo únicamente para que nos enteremos y sepamos todos, no con el simple hecho si alguna persona que todavía es, porque si lo estamos mencionando Sí, es que todavía es exacto. solo para que la gente también sepa de que sí existe. Sí. O sí. por lo menos oralmente, Ajá. eso es lo que queremos creer y no queremos que se pierda esto porque son relatos bastante llamativos, por así decirlo, porque ya se está perdiendo mucho de esto y que, como le decíamos, esto es regional, o sea, el nombre Charcat es regional, entonces para eso es. Así es, sí, ¿no? Y como les explico también, hay muchas leyendas que son locales. Hay muchas leyendas, tal vez en otro momento podamos referirnos a. Y también, pues, comentarles un poquito así para que no me digan, es que aquel casacas o algo así. Nosotros tuvimos un programa en la radio, una radio comunitaria de acá de Santiago, durante muchos meses. Entonces la gente se interesó mucho y llegaba con nosotros a contarnos. Y de ahí fue donde fuimos como que tratando de documentar todos los testimonios de las personas. Ellos decían, a mí me pasó, o le pasó a mi abuelo, o cuando no había luz. Entonces ahí era muy personal la comunicación que teníamos. Y de ahí también la caracterización de los famosos charcat, que por cierto yo los conocía, pero no los sabía así como que, o sea, no conocía muchas de las características que estos tenían. Entonces la gente muy amable se acercaba y créame, leyendas locales, o sea, locales, fuera del Sombrerón, fuera de la Ciguanaba, fuera del Cadejo, hay muchas. Sí, y como le digo, si nos pusiéramos a platicar aquí, ¿Y tardaríamos. alguna pincelada ya para finalizar? Algo sobre la señora la que andaba con su traje y Sí. sin rostro. Solo una pincelada. Una más como pincelada, sí, para que muy bien. ya vayamos, Esas son, vayamos aterrizando ya así sobre es. esto. Fíjese que esos están clasificados como mujeres etéreas, si no estoy mal, unos muchachos muy pilas de un grupo también de Facebook, pues han hecho un estudio de eso, pero fíjense que esta mujer, pues primero es una mujer que, o sea, se ve de lejos, ¿sí? Se ve de lejos. ¿Dónde se ubica? Desde la pila de Chitaza, o sea, no sé si todavía le llamen Chitaza, porque también se ha perdido mucho esa oralidad, o sea, la pila que está detrás de la iglesia, pasando por toda esta calle hasta este centro comercial de Don Fermín, creo yo, exacto. Por toda esta calle, por donde se conoce como la calle de Guayo Shock, hasta llegar hasta aquí donde la famosa Magdalena. ¿Qué es esa mujer? Pues fíjense que es una mujer que porta la indumentaria maya de Santiago, ¿sí? De lejos se ve como una mujer normal, que va con sus manos, ¿sí? Porque se ve que como que las mangas va así, y lleva un sute en la cabeza, ¿sí? A veces lleva el sute y a veces lleva cinta. Entonces las personas la ven, se ve extraña de lejos, pero se ve como una mujer normal. Hasta que se va acercando, se dan cuenta que la señora prácticamente solo es el traje. Solo es el traje. O sea, la morga, el huipil y la cinta o el sute. Y ella no tiene cara, tampoco tiene brazos ni piernas, únicamente va levitando. ¿Sí? Y ya van varios testimonios de personas que la han visto, incluso una señora que la vio ahí más o menos por esa región de Guayo, de Guayo Shock, dice que estaba llorando una mujer, dice que estaba abajo de un poste en un lugar oscurito y estaba llorando. Entonces ella pensó que era, ustedes saben que actualmente pues el pueblo lastimosamente sufre una ola de violencia, no fue hace mucho, hace unos 5 años. Dice que ella le dijo, mamita, ¿qué te pasó?
Y ella rápido pensó que le habían hecho algo mal, una violación, por ejemplo. Mamita, ¿qué te pasó? La señora, eran las 2:30, la señora iba a vender a la terminal, llevaba su tanate en la cabeza. Le dice, mamita, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? Mamita, mamita. Pero cuando ella lo iba a agarrar, la mujer se volteó, y prácticamente no tenía rostro. Entonces la señora botó el tanate y se fue corriendo, porque a ver ni cómo llegó a la casa. Y ahí fue donde les contó. Cuando llegaron, pues por supuesto ya no estaba la mujer, y ya solo el tanate estaba tirado. Entonces, sí, ya la han visto varias personas que nos han comentado, como mínima 4 personas, así que yo lo vi. Sí, Ajá, pues, yo lo vi. Entonces es una cuestión muy interesante en ese sentido, pero como les digo, podríamos hablar mucho acerca de eso, el tronchador. Sí, tenemos o mucho. los duendecitos. Sí, también. Habría mucho que hablar, pero pues el tiempo es nuestro principal enemigo. Hoy platicamos algo yo creo que vamos a tener otro espacio para ir conociendo todo esto, porque hay mucho de qué hablar y sabemos de que usted, pues si tiene algo que nos pueda comentar, pues póngalo ahí y para que nosotros también en la próxima que tengamos de invitado nuevamente al profesor, ya tengamos que preguntarle o alguna historia que usted le haya contado a sus abuelos, o alguna experiencia. Coméntela también, por favor, porque queremos saber eso y queremos de que mucha más gente fuera de nuestra Guatemala también nos han comentado. También queremos mandar un saludo ahí. Ahí hemos tenido comentarios o vistas de España, de Colombia, de Chile, de Canadá y los Estados Unidos también. Pues muchas gracias por estarnos siguiendo y cualquier cosita, pues saben que pueden comentar y nosotros vamos a tratar de buscar invitados que estén plenamente preparados y documentados también, porque no queremos caer en eso de que me contaron nada más, sino que necesitamos también que tengamos algo documentado para que tenga un poquito de credibilidad y por lo menos acá estamos basados en testimonios de personas que lo han vivido. Sí, así es. Entonces, para que usted también pueda compartir con nosotros. Hemos llegado hasta acá y sinceramente yo me quedé con ganas de seguir escuchando más relatos, aunque se le pone a la piel una chinita de escuchar todo eso, pero es algo interesante también y queremos agradecerle, profesor. A ustedes. Profesor a ustedes, Julio, muchas gracias por el tiempo que perdone solo un espacito, tal vez solo agradecer también a las personas que han brindado su confianza, ¿va? Porque no es fácil que le cuenten a alguien todo este tipo de cosas. Entonces, por eso mismo no mencioné nombres también, porque a veces uno le dicen, yo te cuento, me pasó, pero no lo vayas a contar o no vayas a decir mi nombre. Muchas de ellas pues son personas mayores, incluso muchas de ellas ya no están, lastimosamente pues el COVID en muchos casos se las llevó y únicamente guardo el testimonio de ellos. Y también agradecer a todas las personas que hacen un poquito de historia aquí en Santiago. Actualmente hay personas muy metidas en la cultura y también en la arqueología. Entonces, y también hacen un poquito de trabajo de ¿verdad? Entonces, nos gusta mucho participar y agradecerle a todos ellos, porque gracias a ellos, pues es que nosotros conocemos, porque si no, pues de plano, se logran recabar todos esos datos, no seríamos nada. Así que muchas gracias a todos y a ustedes también, el equipo, muy bonito, muy agradable. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Como decíamos, queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos ven fuera de Santiago, fuera de Guatemala, en Canadá, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, que nos están viendo. Pues muchas gracias por seguirnos. Este fue el espacio de Conociendo a. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.